Ante tal eventualidad, no hay mucho que decir. Nos siguen faltando 43. Pero lo que también nos falta son intenciones de analizar y denunciar la tragedia, con 3 voces autorizadas y, por supuesto, con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a Peras y Manzanas. Hoy estoy no tan emotivo con mi presentación como siempre, con la bienvenida, porque hoy vamos a hablar de un caso que durante años ha lacerado al gobierno, a gobiernos federales y estatales, que durante años ha lacerado al pueblo mexicano y que, bueno, al final de cuentas podemos ver que hay un dejo de esperanza en la aclaración de lo que sucedió aquella noche de septiembre en Iguala, Guerrero, con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Pero ojo, decir que los 43 normalistas desaparecidos son la bandera, porque detrás hay un montón, y desde hace muchos años ha habido un montón de personas que han sufrido por esto, de familias desintegradas, de ejecuciones, etcétera, crímenes de Estado. Hoy vamos a hablar si fue un crimen de Estado o no, si el informe que Alejandro Encinas arroja desde la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, pues es real, ¿no? Contradice a la verdad histórica que el gobierno de Enrique Peña Nieto pues expuso. Y bueno, vamos a ver qué tanto es una venganza política como sostienen algunos, qué tanto no lo es, qué tanto es una investigación apegada a temas científicos de justicia y de la verdad. Yo, para presentar al panel y darles la palabra, solamente quiero decir algo. Mi pésame siempre con los familiares de estas personas que sufren esta gangrena, este horror, este terror. Y pues bueno, yo sí creo que fue un crimen de Estado, pero como lo que yo pienso no importa, porque soy el conductor. Dani, ¿cómo estás? Hola, Besa, muy bien. ¿Por qué está Dani aquí? Porque es militante de izquierda, estuvo en las marchas y porque es normalista. Sí, justo, me tocó, pues yo ingresé a la normal en 2013, entonces cuando iba pasando a segundo año nos toca este tema, sí, y nos fuimos con la familia de todos los compañeros allá a Ayotzinapa, Guerrero. Estuviste acompañando el proceso como activista, o sea, hay mucho que contar, ¿no? Mucho que decir. Es. Mucho, yo creo que la experiencia y el sentimiento no es fácil de explicarlo y hasta la fecha es muy difícil, pero bueno, de eso vamos a comentar un poco al ratito. Claro, la segunda vez que nos acompañas, Dani. Sí, ojalá sean muchas más. Tenemos un debut. Carla debuta el día de hoy. Eres especialista en Derechos Humanos, Carla. Casi doctora en Derecho, pero especialista en Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Carla? Muy contenta de estar aquí. Digo, también no es tan grato hablar de estos temas, pero es necesario, porque en la medida en que visibilicemos este tipo de fenómenos, este tipo de tragedias que viven tantas familias mexicanas, en esa medida podremos intervenir tanto la sociedad en coordinación con, por supuesto, aquellas instituciones que deben hacerse responsables de lo que hacen o de lo que dejan de hacer, para llegar al cometido final, ¿no? Que es el acceso a la verdad y que es el acceso a la justicia. En mi caso, bueno, desde una perspectiva en materia de derechos humanos, logrando identificar algunos puntos importantes a nivel internacional y nacional. Un gusto estar con ustedes este día y bueno, pues a darle y hablar de este tema tan importante. Claro, Carla. Ojalá no sea la primera y la última vez, ¿eh? Acá es tu casa. Y el buen periodista especialista en temas de seguridad, Marcos Morales. ¿Cómo estás, Marcos? Amigos, buenos días. Estamos, ya es mucha ganancia, muy bien, con el gusto de acompañarlos. Un tema que, como bien refieren, duele, y duele hasta la fecha, duele más porque en muchas ocasiones te encuentras con casos de violencia, con ejecuciones, con muertes, pero las familias tienen un proceso de duelo, tienen un cuerpo, lloran, pueden realizar ya todo este doloroso proceso, pero en este caso de personas desaparecidas pasan años y está una incertidumbre a veces, aunque sean muchísimo tiempo,
con una esperanza que nunca va a dar frutos. Y eso duele mucho más. Claro, tuvimos en una ocasión un programa sobre desaparición forzada, estuvieron aquí compañeros del COFADEM y precisamente nos explicaban eso, ¿no? El origen En la noche y en la niebla, que mencionaba Hitler, bueno, el régimen de Hitler, para sustraer precisamente a familiares, a personas, y que tiene que ver con eso, con descomponer la familia, las redes de protección, porque está la incertidumbre total. Siempre quedará él, y si sigue vivo y no hice lo suficiente para encontrarlo, y si está en otro país, y si, no sé, te vuela la cabeza. Esos puntos de ISIS generan hasta en ocasiones culpa en la familia de la víctima. Claro. Vamos, ya sufrieron por la pérdida, sufren por la desaparición, y llega el momento en que se sienten responsables de lo que sucedió, y si yo no hubiera, y si no lo hubiera dejado, y si no hubiera estado, y es un martirio, es un calvario. Claro, claro que sí. Pues vamos a arrancar con esto. Pues si quieres arrancamos contigo, Marcos, ya que estabas centrado. ¿Cómo viste el informe de Alejandro Encinas? Mira, más centrado que lo que habíamos visto. Vamos, desde nuestro punto de vista es distinta la percepción que se va a tener. Normalmente un gobierno al momento de informar acerca de hechos, y más aún tan imponentes como lo que sucedió en Ayotzinapa, recordemos que también habíamos tenido ya unos previos no tan grandes, pero que le pegaban, una de dos, o lo niegan o se busca crear una verdad histórica que coincida y que en su momento contenga, contención de medios. En su momento se buscó ir agregando ingredientes como detenidos, recordemos inclusive políticos locales, policías, buscar una justificación, pero esto te generaba dentro de la ciudadanía más dudas que certezas. ¿Por qué? Porque llega el punto en el que si tú ya en un proceso tienes personas detenidas, por lógica, al momento de declarar, al momento de ya estar en un juicio, pues sale a relucir, oye, ¿dónde quedó el cuerpo? Y no estamos hablando de uno, estamos hablando de 43 personas. Se hablaba del basurero, se hablaba de que los camiones, después entran grupos delincuenciales, se va haciendo, en el caso de las mentiras que pudiéramos ver normal, una bola de nieve, que llega el momento en que ya no sabes cómo pararla, en que ya no te cuadra. Bien refieren muchos escritores antiguos que aquella persona que miente está obligado a siempre recordar cada palabra que está mencionando, y ya no empezaba a coincidir. El problema ahora es que ya se ve después de tiempo, ya cuando hay una investigación un tanto más profunda, pero también apoyados, viendo lo del sistema vigente, por comprobación científica. Ya no es tanto lo que tú me digas, es lo que me puedas comprobar de qué es y lo que no pasó. No es tan conveniente para las Fuerzas Armadas o federales en su momento exponer que había una persona de Sedena dentro de ellos. Vamos, eso en otro momento hubiera sido, eso no lo reservamos y vámonos para acá, porque te va a generar suspicacias, prejuicios, incluso la generación ya de hipótesis que van a contravenir con este proceso, pero lo dijeron. Eso a mí, en lo particular, me da un sentimiento de, están tratando de hacerlo bien, y aunque se expongan personas de fuerzas federales, que les va a repercutir aunque no haya sido en esta administración, pues le están haciendo, tengo esa salvedad de lo que pasó con el elemento de Sedena, y creo que va a tomar buen rumbo. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Carla. ¿Te parece? Igual, si quieres darnos tu impresión general de todo esto, y también me gustaría hacerte una pregunta puntual, ¿no? Si tú consideras que la verdad histórica y este informe pueden llegar a construir una sola versión, si de verdad están peleadas, y si de verdad es cierto, como sostienen muchos periodistas y muchos columnistas, que pues solamente ha habido pues un video o dos sobre las torturas, ¿no? Y que entonces pues no hay cómo comprobar que las declaraciones fueron arrancadas violando la elección. Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, esto espera sin Estamos de vuelta, les cedo los micrófonos acá. Gracias. Es importante retomar lo que decías.
La bandera de Ayotzinapa es una bandera, es una lucha que se ha convertido en una lucha histórica y para las familias y las personas que son familiares de víctimas de desaparición, ¿no? Y que al final de cuentas se convierten en víctimas indirectas de desaparición. Es importante retomar esto porque justamente a inicios de este año 2022 para la ONU se había considerado que México estaba en una crisis humanitaria. Tenemos a más de 100,000 personas desaparecidas. Tomando en cuenta la relación en cuanto a cuántas personas vivimos actualmente, pues estamos llegando casi al 10% de la población mexicana que ha sufrido desaparición. Es importante también reconocer la diferencia entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Ambas destrozan a las familias, como bien comentaban, porque se vive en lo que llamaría yo un estado permanente de duelo. No se cierra la lucha, no se cierra y ni siquiera a veces puede hablarse solamente en el pasado, en el yo hubiera o no hice, sino ¿qué estoy haciendo? Claro. Estoy investigando y luego vemos referentes en películas o medios de comunicación de personas que salvan a su familiar que está secuestrado y las víctimas se preguntan, ¿pude haber hecho algo similar? Y no es responsabilidad de las víctimas, es responsabilidad de las instituciones. Si bien es importante la participación ciudadana en todos los procesos, tanto de creación de políticas públicas, de acciones gubernamentales, en este caso en los procesos de investigación, es importante decir que no es responsabilidad de las familias, que no es responsabilidad de las víctimas indirectas el llegar a la verdad. Y mucho menos el estar insistiendo en... Ahora sí, retomando aquel refrán que dice, el que tiene interés, ¿cómo es? No sé, pero seguramente quiere decir algo así como que sí. Si te interesa algo tienes que ir por él, ¿no? Así es, y pareciera que en México, a lo largo de los años, el que tiene interés tiene pies, ¿no? Y necesita avanzar y necesita estar insistiendo y necesita estar reclamando y su lucha tiene que volverse mediática y en algún punto se llega a criticar que sea politizada. Que hablemos de politización, de una investigación, ya nos estamos saliendo del rumbo. Hablamos de crimen de Estado. En las notas, sobre todo en las últimas que se han divulgado en los diferentes medios de comunicación, hablamos de crimen de Estado. Y es importante decir que el crimen de Estado no está catalogado como tal en nuestra legislación nacional, es solamente nos estamos remitiendo así, no, y nos estamos remitiendo también a los tratados internacionales. Ahí en los tratados internacionales, en el marco jurídico internacional, sí se habla de crimen de Estado. Me parece que ambas historias pueden converger en algunos puntos, en otros distan muchísimo. Pero mientras distan, convergen, salen videos, el tema de las pruebas, la lucha, la política, las familias siguen sin acceder no solamente a la verdad, sino también a los mecanismos de reparación integral del daño. Y ese ya es otro tema y seguramente será otra lucha. Dani. Hola, Dani. Pues, ¿cómo ves tú la situación? El acompañamiento que le dieron a los padres. ¿Cómo ves la situación ahora con este informe? Encinas precisamente mencionaba eso, ¿no? Que el tema con los padres era difícil y que pues habían fungido como coadyuvantes, pero nunca mencionó precisamente esta parte de la reparación. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tú qué opinas de mí? Pues es muy complejo, ¿no? Porque incluso justo hace poquito leía una nota de los papás de Julio César, porque decían que, bueno, retomemos, ¿no? Julio César es el estudiante que aparece al día siguiente, el 27, desollado, y entonces hay un proceso por los 43 y hay un proceso por Julio César. En el tema jurídico. En el tema jurídico y en el tema, pues, general, ¿no? Y la realidad es que solamente se ha priorizado a los 43. Entonces, es muy complejo hablar de qué se está haciendo bien, qué no se está atendiendo, que esto de repente decían los papás de Julio César, es que nosotros nada más nos dijeron, mi hijo fue señalado como parte de un grupo criminal y hasta ahí. Y se cerró la carpeta de Julio César y no se volvió a hablar del tema, ¿no?
y hasta la fecha solamente hablamos de 43 estudiantes desaparecidos, pero no hablamos de todo lo demás que sucedió esa noche, porque fue muy complejo y no solamente son 43 estudiantes. Hay 2 estudiantes que fallecieron ese día, el que era parte del equipo de fútbol, sí, y el chofer de uno de los autobuses, ¿no? Entonces, creo que retomar el tema de Ayotzinapa es abrirlo para todos en general, porque si no, nunca vamos a terminar este proceso. Obviamente sí, vamos a seguir dejando a la familia de Julio César con un duelo, con una cuestión de si mi hijo sí realmente era parte de un grupo criminal, que es lo único que se le dijo a la familia. ¿Qué pasa con los otros compañeros que cayeron ese día? No sé, es difícil y creo que de repente va saliendo más gente que se va involucrando en esto, ¿no? Hablábamos en el corte comercial, nuestro ex subsecretario de Seguridad Pública, que cuando tú ves un video y lo ves ahí, dices tú, o sea, sí, ¿cómo es posible, no? Y yo lo tengo aquí en el Estado como subsecretario de Seguridad Pública. Teníamos, sí, bueno, en ese momento decíamos, ¿no? Yo lo tengo aquí, de repente llegaba con nosotros a las marchas en las normales y todo, con una consigna de decir, es que yo los apoyo. Es que yo apoyo el normalismo, yo estoy aquí pues porque obviamente es mi indicación como parte de una autoridad, ¿no? Pero yo apoyo la lucha de ustedes. Y de repente sale un video donde lo ves, pues en estas condiciones que ya sabemos todos, y te frustra y te llegas a un punto en el que te entra el shock de qué está pasando realmente, ¿no? Sí, ¿de qué se trata esto? Porque no entiendes, porque hay muchas cosas que concuerdo ya no tienen relación. Y entonces volvemos a esa incertidumbre. En el 2014 empezamos con qué pasó, cuál fue la realidad de los hechos, y otra vez en 2022 volvemos a abrir una carpeta en la que no sabemos la realidad, en la que estamos otra vez en ceros, en blanco, con sentimientos nuevamente a flor de piel y con un duelo en la familia que efectivamente nunca se va a acabar, pero les estamos volviendo a abrir una llaga que no sabemos si realmente les vamos a dar claridad a lo que están viviendo, ¿no? Entonces, difícil. ¿Hubo una operación militar detrás, Marcos? Hubo una operación en la que estuvieron implicados los 3 niveles de gobierno. Es un problema ya magnificado Ayotzinapa, pero en lo cotidiano te lo enfrentas del diario. Con los cambios que se tuvieron en legislación, implementación del sistema de justicia penal vigente, también nos afectó a nosotros, porque en sí el país estaba acostumbrado a consumir un periodismo muy caníbal, la sangre, porque así lo venías impulsando desde hace décadas, y era normal y cotidiano. Cuando se hace el cambio y que empiezas a tratar a las personas como personas, y en el caso de que sean víctimas de un delito como tal, la gente tiene la reserva de ¿por qué me están ocultando información? ¿Por qué me ocultas datos? Y es que antes, si alguien era calcinado, la cabeza al día siguiente, la contraportada era rostizan a fulano. Y se veía la foto. Yo recuerdo mucho en 2005, 2006, la foto de los cuerpos después. Y no había escrúpulos. En esta pelea con grupos delincuenciales, cuando comienzan los zetas sanguinarios, se pone hasta de moda, mediáticamente, una hielera, cabeza encima y un hilo de sangre, y así te la pedían los medios que llegaras con esa imagen. Tú como periodista podías entrar a una escena, no había ningún problema, llegaba un MP a hacer el levantamiento, les ayudabas a hacer las actuaciones. Oye, espérame, déjala acomodo para que se vea bien. Podías hacer todo ese tipo de situaciones y se prestaba. Al día de hoy ya no. A lo que voy, nosotros nos tenemos que basar en hechos, pero en Ayotzinapa te encuentras con que los hechos fueron de inmediato blindados y te daban todo a cuentagotas. Y tiene mucho peso lo que te diga en ese momento la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos llevan las investigaciones, ellos son los que van a tener que comprobar lo que están diciendo. El problema es que los hechos, aún al día de hoy, no sabemos si ocurrieron, siquiera como se empezó a mencionar. Un ataque contra los chavos que jugaban fútbol, que iban persiguiendo los camiones porque dentro iba un paquete de la delincuencia organizada, que había contubernio. Ya vamos, ve cómo va cambiando la propia narrativa. Párate ahí, vamos a ir a un corte y continúas, ¿va? No se vaya de acá, espera sus mensajes. Estamos de vuelta, yo interrumpí al buen Marcos, perdón, continúa Marcos, te decía, párate ahí, estábamos hablando del tema de
cómo los medios incluso podían manipular la escena del crimen para las fotografías y cómo eso ha ido cambiando, ¿no? Estamos hablando de 2008, 2009, 2010. Ahora, ya enfocados en lo de Ayotzinapa, 5 años después, ya no hay tanto acceso a escenas, todo ese tipo de situaciones, pero la narrativa fue cambiando también en lo mediático muy fuerte. Ya llevamos la suposición de que fue un ataque primero contra los chavos que jugaban fútbol. Perdón, justamente estabas Posterior, en eso, ya habíamos llegado al punto en el que iba la mercancía, droga, paquetes dentro de los camiones de los muchachos que se iban a ir a manifestar a Iguala. Luego ya entra también otro tema en el que supuestamente ellos eran partícipes ahora ya de los grupos delincuenciales en Guerrero. Es decir, iniciamos de que eran víctimas colaterales de otro evento ajeno, claro, a que ahora ya son parte del propio problema. Ya comienzas a criminalizar a las víctimas. claro. Y en lo mediático todo esto no es una nota de un semanario local que salga en Iguala. Eran notas que se manejaban desde la Ciudad de México y que iban permeando y se iban replicando en pirámide, pero hacia lo local. Sí, para contextualizar a quien nos escucha y nos ve, estás hablando de ese momento justamente, Sí, ¿no? sí, 2014, 2015, cómo se hablaba y cómo se iba construyendo la versión. ¿Qué sucede el día de hoy? Una información que sucede en Michoacán, primero trasciende en lo local y de ahí va iniciando hacia medios nacionales o internacionales. En ese momento, ojo cómo se manejó, empieza en nacionales y se va regando a lo local. No te da siquiera margen a que tú, como medio de comunicación, oye, espérame, como que no coincide por la situación geográfica, la gente no puede ser así, no puede ser de esa manera, sino que ya de arriba, desde medios con mucho mayor impacto, ya la narrativa viene dada, ya únicamente empiezan a replicar ese tipo de informaciones. Hay compañeros en Guerrero, en Iguala precisamente, que trataban de conseguir información en lo local, no lo podían acceder, todo lo tiene la federación, ellos son los que van a emitir, policía municipal, policía estatal, fiscalías, no les daban nada ahí en lo local, porque la indicación precisamente, y quedó en claro, venía desde la federación. Eso te complica todo para poder decir si sucedió o no. A hoy sucedió un caso, una familiar, supuestamente un alcalde de Michoacán, detenida en la frontera. Sí. Vamos, ayer justamente. Lo que te da, porque lo brinda la autoridad estadounidense, es un hecho de una persona detenida con $248,000, 2 pistolas en un vehículo, ocultas, que fue detenida y alcanza una fianza con $5,000. No te maneja nombre, te da datos de que es una mujer de 28 años de edad, de origen mexicano. Sin embargo, un medio, precisamente de aquella zona fronteriza, la lanza como que es la hija del alcalde, pero ya es el señalamiento directo. Sí. Ya no cambiamos. Hasta el apellido le El pone. hecho era la detención. Una persona de origen mexicano detenida. No, ya la cabeza incluso es fulana de tal, hija de perengano, detenida en tal. Y luego ya de ahí te empieza hasta el currículum del papá y de toda la familia. Espérame tantito, no podemos ya nosotros manejar informaciones así. Vende más, dice algunas personas, impacta más, tienes más like, hay más tráfico. Sí, pero legalmente ya no, ya tenemos una responsabilidad, ya no es como antes que podíamos decir y hacer lo que quisiéramos. Ya me preguntaban hace un rato sobre ese tema, si existió la detención, no te puedo decir si es ella o no. Preguntamos en Estados Unidos, no nos han dado respuesta, preguntamos a la persona que está señalando, nos dice que está en su casa, vamos, no te puedo decir si eso no es. Hubo una detención nada más, en Ayotzinapa no podemos siquiera decir eso. Los hechos nos indican que hay 43 personas que no aparecen, que hubo personas que fallecieron ese mismo día, todos con impactos de bala, pero el motivo, qué pasó, qué le dices a la familia la entrevistas, al día de hoy no tienen certeza de nada. Incluso lo que mencionaba, alguien que no está desaparecido, que ya lo velaron, ya lo enterraron, ya le lloraron y la familia me dice la autoridad que él era parte de los criminales. Cuando con ellos come, cuando ellos sabían que iba a Ayotzinapa, que habrá situaciones de manifestaciones, de otro tipo de ya eventos que se realizan a normal, pero híjole, estás diciendo que pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada y la familia está viviendo con esa idea, aunque se revele y no lo crea, porque saben que no es cierto. El embrollo, el enredo está así, que los propios familiares directos no saben qué es lo que pasó, aún con las personas que ya han sido localizadas. ¿Qué nos esperamos para las personas que no han aparecido? Claro. ¿Consideras entonces, Carla, que el informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos
sirve de algo o no? Por supuesto que sirve. Sirve para irnos dando una idea del actuar de las instituciones en ese momento, también de los grupos que estaban relacionados. Lo lamentable es que en muchas ocasiones, y lo sabemos por familiares de personas desaparecidas o familiares de otro tipo de víctimas de otros delitos, que en el momento en el que aparece crimen organizado en las carpetas, pareciera que dan carpetazo y lo cierran. La explicación es crimen organizado y de ahí ya no se avanza nada más. Entonces, realmente puede brindar luz, esperemos sea la más certera, la más adecuada para acceder a la verdad. Y de ahí las familias por fin puedan acceder a la justicia, porque además de saber qué pasó, necesitan conocer quiénes fueron los responsables. Si en su momento el Estado fue el responsable, esto es gravísimo, porque entonces pareciera ser que las instituciones están empeñando en mostrarnos desconfianza. No podemos confiar en aparatos gubernamentales que están actuando en nuestra contra, que no están al servicio de la población, que no están al servicio de la comunidad, de la sociedad y que más bien están viendo por sus intereses. Algo muy bajo, algo muy ruin es el tema de la fabricación de pruebas, ¿no? O el de mostrar algunos videos, pero no todos. No sabemos a ciencia cierta cuántas pruebas existen, cuántas no han sido compartidas y pareciera que es irreal viviendo en un mundo donde estamos compartiendo información, donde pareciera que todas las personas podemos alcanzar todos los datos, toda la información en la era del Internet y aún así me parece casi risible que no podamos acceder a pruebas que le van a dar luz, esperanza, tranquilidad y bienestar y que esto es en las diferentes dimensiones justamente de la reparación integral del daño. Hay diferentes dimensiones, o sea, tenemos la individual, la colectiva, la material, la simbólica, y no estamos accediendo ni siquiera a la individual en el caso de las 43 personas que se encuentran desaparecidas, que no sabemos qué es lo que pasó, e independientemente de que la sociedad no sepa ni siquiera los familiares que necesitan curar esa herida y que entre más tiempo pase, me parece que es menos probable que podamos tener científica y sistemáticamente una verdad casi absoluta. Dani, a ver, el informe, algo que yo insisto, pues no importa lo que yo piense, pero es algo que yo ya pensaba por todo lo que habíamos visto. El informe arroja que uno de los estudiantes desaparecidos era informante del ejército mexicano. Yo recuerdo mucho un video que se compartió posterior a la tragedia, donde la madre de este chico está platicando con un sargento de la zona militar ahí del cuartel en Iguala y él le dice, o sea, se filtró en la prensa, él le dice que su hijo era muy buen informante, que aquí están los 5,000 pesitos de la quincena, que se los va a necesitar, que no le puede decir nada más, que esté orgulloso que su hijo era un informante y aparte era muy bueno, que van a buscarlo a ver dónde está. ¿Qué nos dice esto ahora que el informe, bueno, que de manera oficial se arroja esto y que el grupo de expertos internacionales también lo avala? Que había una operación de infiltración, presumiblemente porque el ejército mexicano en una zona como Guerrero, donde inició los movimientos guerrilleros mexicanos en los 70s, pues presumiblemente está movilizado como si fuera una zona de guerra, ¿no? Y que hay una operación de contrainsurgencia incluso. Si esto se dice en el informe, pero si esto se comprueba, ¿por qué infiltrar las escuelas normales y principalmente las normales rurales? Tú que fuiste normalista, ¿qué pasa ahí? Mira, siempre existía una cierta relación hasta cierto punto, pero sobre todo era por evitar precisamente que grupos criminales se metieran. Las normales representan mucho, son una estructura muy grande. Aquí, por ejemplo, en Michoacán, pues son 8 normales y el CAMP. Y son instituciones de 120 alumnos por academia, entonces estás hablando que son números muy amplios. Y de repente habría grupos criminales que se metían mucho para decirle a la gente, sobre todo de zonas rurales, dedícate a esto otro, es más fácil. Y entonces evitábamos mucho que se metieran ellos dentro de la estructura de las normales, porque incluso llegaban a decidir quiénes iban a dirigir la normal, ¿no? Como comité estudiantil.
Pero como tal, que digas tú, trabajábamos con el gobierno o esto, no. O sea, nada más había una indicación de decir, bueno, pues vinieron, se nos visitó, no. O sea, Sí. eso me queda claro. O sea, Pero era evitarlo, ¿sabes? Era evitar justo estos señalamientos que dicen ahora de que los estudiantes formaban parte de un grupo criminal. Era Sí, una ¿no? cuestión de decir, ¿sabes qué? Llegó fulano de tal, y te lo digo porque incluso cuando yo llegué a ir a la normal de Ayotzinapa a hacer guardias, de repente llegaba gente armada y se formaba allá afuera, ¿no? Y pues tú te sacabas mucho de onda y preguntabas, oye, ¿estos qué? No son de la normal, pero tampoco vamos a dejar que se metan. Ok, entonces entendías que el tema de la delincuencia allá en Iguala pues es muy complicado, es muy complejo y se querían meter. vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Dani, porque quería como darle, o sea, entiendo lo que nos estás diciendo, pero mi pregunta iba por otro enfoque y por eso quería, sí, te iba a decir, sí, pero me refería más al tema subversivo, a eso me refería, o sea, como, ¿por qué las normales son infiltradas por el ejército, no? Pero vamos a ir a una pausa, regresamos, espera, sin lanzar. Estamos de vuelta, interrumpí a Dani. Dani, por favor, continúa. Sí, gracias. Bueno, te comentaba, ¿no? El tema es que a raíz del 2013, más o menos, se empieza a tensar un poco el tema dentro de las normales y se empiezan a involucrar otro tipo de sectores al interior de. Entonces, hay un diálogo como de alianza o de procurar que no se desvirtúe la lucha del normalismo, en donde se dice, bueno, nosotros no queremos que nos relacionen con este grupo de personas y queremos evitar esto. Entonces hay una conexión en la que decimos, bueno, me busca fulano de tal, sutano, esto, lo otro, y lo evitamos, y es donde empieza el diálogo que algunas escuelas empiezan a tener con el ejército, con la Policía Federal, con esto, por evitarnos que nuestro movimiento se desvirtúe y nuestro movimiento se relacione con un crimen organizado. Y te digo, en el caso de sí, Ayotzinapa, ¿estás de acuerdo? La y verdad justo fue donde hablaba de eso. empieza en esa parte, y te digo, y empiezan las escuelas rurales porque son los estudiantes que menos recursos tienen. Porque son las escuelas que tienen internado, que les dan comida, todo. Entonces los jóvenes no tienen la necesidad de pagar renta, de pagar alimentos, de nada, ¿sí? Entonces, al ser familias de muy bajos recursos, pues para el crimen organizado son los elementos perfectos para poder entrar. Sí, o sea, es el elemento clave para decir por ahí entramos. Entonces, en esa parte de evitarlo es donde empieza la comunicación que se tiene, pero solamente es para evitar esa parte. Marcos. Sí, hablamos de 2013, 2014, pero también hay que acordarnos de aquí en Michoacán lo que tuvimos en el 2012, si no me recuerdo, que fue prácticamente junto, movilizaciones de la CUL y de la normal de Tiripetío, Cherán, Arteaga, que fue prácticamente simultáneo. Y ahí tiene mucho sentido lo que nos comparte, porque recordemos cómo terminó. En el centro, en la Nico, 220 detenidos en un operativo cuando fueron los incendios. 28 de abril. Se queman las patrullas en la casa de la estudiante Cemejo. Nicolaita, y en la casa de la estudiante Isaac Arriaga, a eso de las 7, 8 de la noche, 1, 2 de la madrugada se interviene en la casa de la estudiante 2 de octubre, 3 de la mañana, la casa de la estudiante Nicolaita y la casa de la estudiante Isaac Arriaga. Simultáneas. Sí. Y a los días en Tiri. Sí. Y fueron operativos, recordarán, estaba de secretario un ex policía federal, sí. Elías, sí. Que literal se reventaron las casas. Los personas dirigentes, que eran los que buscaban, atraparon a uno, sí. Lo requirieron, pues también salió libre, pero a los días Gonzalo de Tiripetío era un operativo federal, apoyado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero era meramente federal y militar. Ajá. Apoyado, ¿por qué? Ese evento de Tiripetío se salió de control, sinceramente. No era que los muchachos quisieran empezar a quemar carros. El primer camión estaba en la carretera de Pátzcuaro, Morelia, la desviación que va para Cuitzio, estaba atravesado. Comenzaron a sacarle el combustible, estaban llenándolo en garrafas. Uno de los muchachos inocentemente estaba fumando, alcanza la garrafa que estaban llenando y vemos cómo el chorrito de fuego truena el tanque de gas, se prende el camión. Dentro de la escuela, lo que los muchachos pensaron, la policía nos está quemando los camiones. La policía, los muchachos ya empezaron a quemar
y se hace, ahora sí ya todo lo que vimos, el operativo, el desalojo, le hacen boquetes a la cancha de fútbol, a la barda para poder escaparse varios por ahí. Eso sí, encontramos una bodega en un lado del abasto con bombas Molotov, un riesgo ahí para ellos, pero ya las tenían listas porque están esperando a que algo iba a pasar. El problema también radicaba en una pipa de gas que estaba en la cancha. Entraba la federal, íbamos ahí con ellos atrás. Salgan, le abrían al gas y eso no iba a arder como la gasolina, iba a ser un estallido. Entrabas, salías, fue pues complicado por la cantidad de heridos, de detenidos, pero la justificación que nos mencionas precisamente viene de ahí, no llegar hasta eso. ¿Por qué? Porque los muchachos al no tener un ingreso suficiente están en este tipo de internados, por llamarlo así. Créeme que es caldo de cultivo para los delincuentes. Ahorita ya no tanto por el control que se tiene, y no sé si lo han notado, pero hasta en Michoacán sí hemos tenido manifestaciones, no tan radicales como las que teníamos en ese tiempo, pero aparte ya la relación institucional, por llamarlo así, Secretaría de Educación, el hecho de que apenas este año se pudo hacer un ingreso por Ceneval, híjole, te habla de que ya no es lo mismo que hace años, ya hay mayor control. No de que se esté combatiendo su lucha, sino sí la forma, que ya no afectes a terceros, y en el 2013, 2014, cuando empezamos ya con eventos como Ayotzinapa, para la autoridad federal entiendo que sería vital el tener ojos y oídos adentro de. Claro. Más porque el grupo criminal que estaba en ese entonces en Iguala iba creciendo. Tierra Caliente Michoacana, Tierra Caliente Estado de México, Tierra Caliente de Guerrero. Un triángulo que buscaban hacerse del poder, no nada más por laboratorios, producción de droga, sino por todo lo que te conlleva. Llegas a Ixtapa, llegas a Acapulco, toda la franja costera. El puerto de las Arcanas. Híjole, es un triángulo geográficamente estratégico para los delincuentes, y si tú como delincuente puedes encontrar apoyo, no de que los muchachos estén delinquiendo, repito, pero oye, vamos a ir a una marcha en Iguala, dame chance, ahí te van 3 de estas personas, tú no me les digas nada, te los llevas. Entran con la bandera, lo están utilizando también, pero si tú tienes a alguien dentro que está observando y está viendo, oye, ¿sabes qué? Aquí está mal, lo que nos comentaba. Llegaba gente, no, aquí no pasas. Y no porque sea Guerrero, porque sea Iguala, sino porque para ellos es una oportunidad. Y en ese tiempo la federación, supongo, ¿de qué veníamos? De una guerra de años. Cualquier situación que les informe es oro molido para ellos. Claro, y yo insisto, ¿no? El tema de la contrainsurgencia, por ver el operativo militar que había, sabían dónde estaban días antes. O sea, el informante daba todos los datos. Entonces a mí me suena como un tema de incluso, digo, con todo este operativo que ha significado el querer cerrar las normales rurales, incluso un operativo, yo lo decía, de contrainsurgencia para estar justamente enterado de todo lo que sucedía. No es de ahora que se les ha vinculado con movimientos subversivos, y que yo aclaro que no estoy hablando de buenos y de malos, yo no estoy criminalizando con eso, simplemente digo que al final de cuentas el ejército mexicano en una zona de guerra, como es catalogado esta franja de Guerrero, como es catalogada por ellos, ahora en el informe lo vemos, tenían todo controlado. A mí lo que a mí me sigue haciendo ruido es ¿por qué no actuaron? O sea, a ver, imagina, el cuartel en Iguala, el perímetro que hay, la calle donde fue la balacera, a 3 o 4 kilómetros, los balazos los escuchaban desde el cuartel. O sea, y los militares ahora dicen, es que había un destacamento pequeño, bueno, ¿y por qué no pidieron apoyo a Chilpancingo, qué sé yo? O sea, no sé qué, digo, es que a mí se me hace muy... Ese justo el problema, no sabemos qué. Si yo me baso en el informe, ¿no? Tenemos pocos datos en lo que nos dice el informe, que algunos pudieran coincidir, otros no tienen ni pies, ni cabeza, ni lógica, y lo que se hizo en su momento fue hacer eso. Mediáticamente hay 2 opciones, o te doy toda la información, te saturo, que no sepas qué hacer, que ya no sepas ni por dónde darle, o te la voy dosificando. Fue lo que se hizo, te dosifico, y cada quien que vaya interpretando y que la información vaya tomando su curso. Pero ya no lo dije yo como autoridad, esa ya fue la creencia que se fue haciendo en la ciudadanía y es su justificación perfecta. Pero esto mediático repercutió ya en lo legal, porque fue un carpetazo que todos vimos y ya no se permitió que siguiera buscando eso nada más, la verdad. Y a veces como medios de comunicación
pues ha faltado eso también, porque no es nada más voy a replicar lo que ellos están diciendo, sino vamos a informar con veracidad, con lo que pasó basados en hechos, no tanto en dichos. Y creo que también se abonó mucho a este descontrol o desinformación que se generó en torno a Ayotzinapa. Vamos a regresar, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar contigo, Carla, ¿te parece? Me gustaría que también dieras tu opinión y después de eso pasamos a una conclusión para ya cerrar el programa. No se vaya de acá, espera su mensaje. Estamos de vuelta, Carla. Aquí tomando en consideración las opiniones tan acertadas que están teniendo o estamos teniendo en esta mesa para hablar del tema de Ayotzinapa, a lo mejor algún otro punto a considerar podría ser la opinión pública, lo dividida que está. Hay quienes también se han encargado al difundir ciertas notas de estar criminalizando a las y los jóvenes que están estudiando en escuelas normales. Si bien las escuelas normales necesitan intervenciones gubernamentales, estas deben de ser diferenciadas y estar atendiendo las necesidades básicas de las y los estudiantes, quien en un futuro pues serán las y los maestros de nuestro país. Entonces, al estar intentando socavar, desvirtuar, también la rebelión que tienen las y los jóvenes, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción y creo que ya también se ha tocado ese tema en otros episodios de Peras y Manzanas. La opinión pública puede estar desvirtuando todas las verdades que salgan a la luz, o pueden incluso estar en contraposición del avance de las investigaciones. Es importante decir que las líneas de investigación se van perdiendo, van sufriendo algunas desviaciones que muchas veces, en lugar de acercar a la verdad, de acercar a los hechos, de ir construyendo el minuto a minuto qué es lo que sucedió, más bien los están alejando y entonces quizá nos está generando también una impresión de, bueno, se saca un segundo informe después de la verdad que aparentemente era histórica, que realmente bajo la luz de este informe no lo es. Entonces, ¿quién no nos dice que pasen unos años, que llegue otra administración pública y que salga otra verdad u otras verdades? Entonces, entre el manejo de la información, entre la opinión pública, entre lo mediático, entre que ya empiezan a politizar o no politizar o incluso tocar únicamente la palabra de política en un tema de investigación de un delito y de una violación sistemática de derechos humanos, pues ¿quién no nos dice que a la vuelta de la esquina vamos a tener un informe más y que no va a ser otra cosa que alargar el ya de por sí muy largo proceso que han tenido las víctimas indirectas? Claro. Dani. Fíjate que justo yo creo que esto de 8 años después, ¿no? Volverlo a tocar, y como bien decían, hubo videos que en su momento salieron a la luz, hubo audios que salían a la luz, fotos y demás, pero que se iban desvaneciendo con el paso de los años, ¿no? Y muchas personas, también hay que decirlo, personas que a lo mejor pueden dar su propia declaración ante los hechos, dieron carpetazo a esto y es un tema del que ya no quieren hablar, ¿no? Y ya vemos otras personas que tal vez decimos, pues queremos saber realmente qué pasó, pero ya es muy complejo, porque ya hablamos de 8 años donde mucha información ya se desvirtuó, hay cosas que ya no concuerdan, la gente ya no está en los mismos espacios, las condiciones son muy distintas, incluso, ¿no? Ya lo decía el compañero, el tema de los medios, porque hay que hablarlo. Los medios que intentaron en su momento dar nota ahí, pues es cuando se da la otra balacera, ¿no? Y ya no se sigue, ya no hay más que los 2, 3 videos que en su momento tuvimos y la poca información que en su momento nos arrojó el gobierno de Enrique Peña Nieto, la poca información que nos está arrojando el gobierno de Andrés Manuel. Y pues hay que ver ahora qué nueva información surge y si viene otro nuevo gobierno ahora en 2024 y nos quiera dar otra historia. Lo malo es que siento que a la vez me trato de poner en el papel de los papás y para ellos ha de ser como un juego con la vida de sus hijos. Porque efectivamente tener una persona desaparecida vives con el duelo de comerá, estará vivo, estará bien o ya no está. La culpa que te genera. Y si yo hubiese hecho esto, lo que decía Carla,
vemos películas que yo no me voy a meter en temas de cinematografía y de actuación, eso no lo estoy juzgando, pero la película esta que la aplaudieron en Cannes, Te pintan una historia. no sé qué, es una película mexicana con una actriz mexicana que ella logra pasar todas las vicisitudes para rescatar a su familiar secuestrado. Sí. Eso no pasa, pero genera esa culpa, esa ansiedad. Se romantiza ya estas situaciones y en la sociedad en general te genera ese sentimiento. El problema de que sea la gente que crea esta idea o la que se la tenga que creer muy joven es que tenemos unas juventudes muchas ocasiones desinformadas. ¿A qué grado? A que de repente no saben siquiera qué tipo de elementos policiales están observando. Me pasó hace unos días antier. Una amiga me decía, es que hay unas patrullas frente a la casa de mi vecino. ¿De qué son? De policía municipal. Me manda una captura de las cámaras de seguridad. Ya las veo, policía estatal, con elementos de investigación, y de repente dicen, es que es gobierno. Sí, y al momento ya que empiezas a recabar testimonios, pues ya desde ahí empieza el conflicto, porque no saben qué facultad tiene una, otra, quiénes son de fiscalía estatal, quiénes son de federal. Para ellos únicamente va a ser elementos de policía y se acabó. Pero también los delincuentes, la delincuencia va avanzando conforme las fechas, los tiempos, y lo vimos en Morelia, creo que lo platicábamos la ocasión pasada. Cuando hablamos de la Guardia Nacional. Sí. No, cuando hablamos del tema de Pueblos Unidos. Ajá. En la audiencia, para vinculación a proceso, cuando se hace en el Poder Judicial, pues es un convoy, sí, vistoso, pero nada extraordinario, un convoy para trasladar 167 personas. Pues no lo vas a hacer en un camión y 2 patrullas. Se requieren ciertos requerimientos de seguridad y se pide apoyo. Llega un elemento de la Fiscalía, junto con otros, adscrito a aprehensiones. Normalmente por sus funciones ellos andan de civiles, no traen uniforme porque van tras de algún presunto delincuente. Si te ven en patrulla con uniforme, pues se van a pelar, van a correr. El error es que él está parado en el camellón, recarga un árbol, su arma larga, su gorrita. La foto es real, es nada más el contexto que se desvirtúa es llegaron los Pueblos Unidos y ya está cercado el Poder Judicial de la Federación, enciérrense. Sí, hombre, y la empiezan los audios, genera, la psicosis hizo que gente que estaba comiendo en esa zona, vamos, son plazas, se salieron corriendo y esperando a ver a qué hora ardía Morelia. Ese tipo de informaciones tienen más impacto y se la cree más esta generación de ciudadanos jóvenes de no confirmar, de no comprobar, y por eso nos dicen un informe y lo creemos completito, nos dicen otra cosa y lo volvemos a creer. No se genera esa parte crítica en el ser humano. Ah, caray, como que no me parece, como vamos a buscar por otro lado, hasta en la recopilación de la información. Tenemos que ir rápidamente, rápido. 30 segundos, Carlos. Decir que no es característico de las juventudes, no es por defendernos, pero me parece que es una característica ya generalizada en la sociedad. Eso, aunado a que en muchas ocasiones los dispositivos de seguridad pública no actualizan sus hologramas o no los homologan a conforme van cambiando las denominaciones, eso también genera conflictos de percepción. De Guardia Civil. Así es, miren, combinada con Policía Michoacán. Para concluir, decía Carlos Payán, ¿no? El periodista ante la única dictadura que debe ceder es la de los hechos. Y citando a Carlos Marx, ¿no? El único criterio de verdad es la práctica. ¿Cómo vamos nosotros a discernir si este informe nos convence o no, se acerca a la verdad o no, para llevar la justicia? Pues con la comprobación. Veremos en estos días si hay cosas, si hay inconsistencias, si hay cosas que se pueden comprobar o no, porque lo que a mí sí me queda claro es que el informe emitido por Murillo Karam y por el gobierno de Peña Nieto, la famosa verdad histórica, hoy ha quedado desnudada. Veremos si después a esta no le pasa lo mismo, si no es una venganza política, si no es un tema de politización. Yo considero que no. Ahí entra la detención realizada hace unos días. Si alguien puede saber qué es lo que ocurrió, ahí está ahorita. Ya la manera en la que se pueda acceder a la verdad, ahí estamos. No siento yo que vaya por venganza política. Yo tampoco. Sino más bien qué pasó. Sí. Y él inclusive pudiera ser
vinculado o juzgado por algunos delitos, no por la desaparición, precisamente Claro. por estos hechos es como comienza Como ya la el alcalde de legislación. Iguala, que está preso precisamente por otro tema, por la desaparición forzada de una persona antes que se le atañe, ajena no a esto. Y que hay que recordar que las instituciones están rebasadas. Sí, claro que sí. Solamente estamos viendo los temas mediáticos, Sí. pero el montón de carpetas de investigación Claro. que se encuentran Ahí pendientes, están. ahí Gracias, siguen. Dani. No, al contrario, Benja. Muchas gracias, Carla. Un y gusto. gracias, Marcos. Perdón, se nos acabó el tiempo. Ojalá, ya lo habíamos platicado por aquí, hagamos una mesa de seguridad al mes. Una vez al mes, platiquemos estas cosas. Muchas gracias por haber venido. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal. Nos vamos. Recuerde, arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó